Hello, ¿cómo van todos? Espero que todos estén súper bien. Admito que he estado ausente un par de semanas, pero la razón a esto es que he estado intentando como adaptarme a mis nuevas rutinas. Y eso porque la gran mayoría de las personas que ven mis videos son estudiantes universitarios al igual que yo. La verdad es que todos podemos decir que el primer semestre del año es un semestre bastante complejo porque no solamente viene recargado con todas las aspiraciones para el año nuevo, tu vida como que cambia y no son solamente obviamente los goles, las metas que uno se propone para uno mismo, sino también como el entorno externo. Entonces claramente es un poco complicado, claramente es un periodo en el que uno está muy ocupado. No sé si ustedes sean como yo, pero en diciembre o al finales de diciembre o a comienzos de enero, soy una de las personas que hace una lista como de resolutions, de bucket list, sí, como de las metas que yo me propongo para el año nuevo, sí. Y yo siempre las escribo, siempre las tengo ahí, las reviso a través de las semanas, a través de los meses, a lo largo del año, para mirar si he estado cumpliendo más o menos esas expectativas que yo tengo para mí misma. Puede que ustedes sean de las personas que las tienen ya súper claras en la mente, pero creo que es un ejercicio muy válido escribirlo en papel, porque claramente te permite como tener el registro exacto de qué es lo que pensabas en ese momento, palabra por palabra, y también es un pequeño ejercicio como de reflexión, qué son las cosas que tú quieres, como me refiero como a cosas específicas, no como quiero tener más confianza, que es como algo obviamente que todos queremos, pero que es muy vago, o sea, le hace falta como especificidad, le hace falta como un poquito de claridad del cómo voy a lograr eso. Entonces el ejercicio acá, obviamente el que yo siempre hago es como escribir cosas muy específicas, incluso si pueden ser los pasos a ese algo para yo poder lograrlo, mejor. En vez de decir voy a caminar hasta la Guajira, digo voy a ahorrar, voy a caminar 5,000 pasos diarios, 7,000 pasos diarios o lo que sea para prepararme, obviamente. Voy a, por poner un ejemplo ridículo, cargar una maleta que pese un montón todos los días. Como metas súper específicas, súper claritas que te puedan ayudar a llegar a ese gol más grande, más vago. Claramente no estoy diciendo que tener como un gol amplio no es válido, sino estoy diciendo que esa es la manera en la que yo hago mi lista como de metas para el próximo año. Pero creo que las personas que hacemos nuestra meta para el próximo año tenemos ciertas limitaciones. Por eso que escribirlo es importante, porque cuando lo estamos escribiendo podemos sentir cómo nos cohibimos, podemos sentir cómo nuestros pensamientos como que hacen que nuestro cuerpo se ponga tenso y nos diga eso no se puede hacer. Y de hecho el motivo principal por el cual las personas deciden no hacer o no meter en su lista de metas ciertas cosas es porque no pueden o quieren hacerlo solos. Pero esa limitación principalmente se debe, obviamente aparte de cualquier razón económica o financiera, son limitaciones por nuestra independencia. Nos limitamos a nosotros mismos porque creemos que no podemos hacer ciertas cosas solos. Entonces, por ejemplo, quiero empezar a ir al gimnasio. Ay, no, pero es que la verdad me da muchísima pena ir al gimnasio sola, que es muy común. O si una de nuestras metas también es como quiero conocer X museo o X librería. Es que yo sé, es que yo casi no salgo sola y empiezo a hacer esos planes solas, como que me da mamera. Es como eso es limitarse. En nuestra cultura moderna, ¿sí? Como en lo contemporáneo, creo que es bastante común ver personas que están almorzando solas o están en algún parque solas leyendo o algo así y pensar que es bastante triste. De hecho, creo que estar solo hoy en día es algo que chistosamente puede llegar a ser algo tabú. Sí, es como yo no voy a ir a un restaurante y almorzar sola porque qué pena que me vean sola. Uno le da mucho miedo a hacer ciertas cosas precisamente porque uno no tiene a nadie al lado. Y no estoy diciendo que no sea algo válido, claro que lo es, sino que la soledad tiene un gran poder. También hay muchísimas personas hoy en día como que al estar solos se sienten más pequeños, se sienten diminutos, se sienten tímidos. Quieren ocupar la menor cantidad de espacio posible. Todos deberíamos tener la suficiente autoconfianza como para decir no, todos en este mundo deberíamos ocupar la misma cantidad de espacio, porque en este mundo hay suficiente espacio para todos nosotros hacer todas las actividades que uno quiera por el simple hecho de estar solo, porque en español no tengo muy claro cuál es la diferencia de o si hay palabras diferentes, pero en inglés hay solitude y hay loneliness. En español puede ser como estar solo versus sentirse solo, claro. Suenan muy parecidos, pero en realidad no lo es. O sea, estar solo es simplemente yo ser un individuo y sentirse solo es, a pesar de estar acompañado en algunos casos, puede que en otros no,
tener como un sentido de vacío increíblemente profundo, como que no, como que hay algo que falta ahí, ¿sí? En este momento estoy hablando de estar solo, no sentirse solo, como estar solo es completamente válido. Como estaba diciendo ahorita, pues muchos de nosotros a veces nos sentimos como diminutos, ¿sí? Pero se nos olvida que nosotros podemos hacer actividades solos porque somos personas completas. Claro, se siente un poquito raro, pero hay que recordar, somos personas completas así no tengamos a alguien al lado. Eres perfectamente capaz de hacer literalmente cualquier cosa que puedes hacer con otra persona, lo puedes hacer solo. Hay que encontrar la libertad en nuestro ser, encontrar comodidad en quienes somos, tomar el tiempo de realmente conocernos a nosotros mismos, qué es lo que nos gusta a nosotros, qué es lo que pensamos, qué es lo que hacemos cuando no hay nadie alrededor, cómo nos sentimos. Podemos llegar a divagar, podemos llegar a sentir emociones negativas, pero al fin y al cabo vas a estar viviendo contigo mismo por el resto de tu vida. Entonces, ¿por qué no hacer tu mente un lugar realmente agradable? Para decirlo de manera más simple, tus pensamientos son tu realidad. Y esto es algo que ya hemos escuchado tantas veces que puede llegar incluso a ser cliché, pero es tan importante. Y es que estar solo nos ayuda a conocernos a nosotros mismos muchísimo mejor. Estar solos y consumir cierta, no sé, literatura, poesía, visitar nuevos museos, visitar nuevos lugares, incluso estar solo con el solo propósito de conocer nuevas personas en lugares completamente desconocidos, significa que tienes mucho más potencial para crear. Te ayuda a precisamente encontrar tu estilo, tu ser, ¿sí? Como la manera en la que tú te expresas en el arte, sea cual sea que hagas. Considero, por ejemplo, la fotografía un arte como tanto de pocas personas como para muchas personas. Sí, puede ser muy individualista, pero simultáneamente colectivo. Digamos, si eres un fotógrafo de paisajes o urbano o lo que sea, tú no necesitas a nadie más. Simplemente el mundo es tu lienzo. Tú y tu cámara contra el mundo. Pero, por ejemplo, cuando eres fotógrafa más como de estudio como yo, claramente tienes cierta dependencia a otras personas, porque sin otras personas no hay retrato. Entonces te quedas pensando, ¿yo cómo voy a lograr cierta foto si no tengo modelo? Y te quedas sin hacer la foto simplemente porque no apareció el modelo. El recurso más común que yo he utilizado son los autorretratos. Ha sido un proceso bastante complejo, claro, ponerme enfrente de la cámara, ponerme detrás de la cámara, corriendo luces, voy midiendo luces de manera simultánea. Pero al comienzo se me hacía muy difícil tomar fotos y de hecho era como algo que yo utilizaba como para limitarme a mí misma y decir como, esta foto no la voy a tomar porque no puedo. En el momento en el que cambia mi mentalidad del no puedo al yo puedo, no solamente eso me ha ayudado como a expandir mis horizontes como fotógrafa, sino también personal, porque aprendí a modelar, aprendí como qué figuras van, qué figuras no van, y al ponerme tanto detrás como enfrente de la cámara logro dirigir de una manera mucho más efectiva. Es eso, es simplemente la filosofía del yo puedo. Inténtalo, porque igual si sale mal, ¿y qué? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Todo está bien, tienes una experiencia más que contar. Te ayuda a expresarte de una manera muchísimo más efectiva a través del arte, ¿sí? Porque a través del arte uno también puede conocerse a sí mismo. Creo que es como un proceso bastante recíproco y cíclico en el que tú haces arte y te conoces a ti mismo a través del arte. Pero mientras haces actividades externas, asimismo también influencias tu arte. Sí, es como un ciclo, es un círculo. Te invito a que te conozcas, es lo mejor que puedes hacer. Pasa unos cuantos días solo, háblate como si fueras tu mejor amigo, sal de tu zona de confort, haz cosas diferentes. Entre más te conozcas, más seguridad tienes. Entre más seguridad tengas, menos dudas de ti mismo. Todo esto para concluir con una cita que dijo nuestra queridísima Sylvia Plath, y es que el peor enemigo de la creatividad es tener dudas sobre uno mismo. Les mando a todos un gran abrazo. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos, ojalá, la próxima semana.